hermanos y hermanas, vamos a ir aquí. Mateo 10, 11 y 12. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, quien también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les mandó, diciendo: no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No proveáis oro ni plata ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, inquirid quién en ella sea digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Y cuando entréis en una casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, sabios como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a otra. Perdona. Es que Dios me hace reír a veces. Déjame seguir. Y cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que haya venido el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les temáis,
porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuadrante? Y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, de mucha más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá, mas el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, en nombre de justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Capítulo 11. Y aconteció que cuando Jesús terminó de dar comisión a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos, diciéndole: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y decid a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Y yéndose ellos, comenzó Jesús a decir a las multitudes acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de ropas delicadas? He aquí, los que visten ropas delicadas en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer, jamás se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación?
es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades donde la mayoría de sus milagros habían sido hechos, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros hechos en vosotras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno serás abajada. Porque si en Sodoma hubiesen sido hechos los milagros hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así agradó a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Mas él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y comió del pan de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley, como los sábados en el templo, los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron para acusarle, diciendo: ¿es lícito sanar en el sábado? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un pozo en sábado, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Entonces salieron los fariseos, y tomaron consejo contra él, de cómo le matarían. Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y grandes multitudes le seguían, y sanaba a todos.
y les encargaba rigurosamente que no le diesen a conocer, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba maravillado, y decía: ¿No es este el hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. De otra manera, ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada a los hombres, y cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por su fruto es conocido. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron unos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, querríamos ver de ti señal. Pero él respondió y les dijo: La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
así también acontecerá a esta perversa generación. Y cuando él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondieron. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén.